la última clase también la grabé, la subí a YouTube. No sé si la bajaron, porque había una clase que me habían bajado, pero creo que no era de este curso, por tener un video entre medio. Así que yo ahora no voy a, no voy a poner ningún video. Vamos a ver solamente el PowerPoint y que ustedes van a tener que escribir en su cuaderno para llevar un mayor orden o tomar los apuntes y después ver este video o también tener el PowerPoint descargado. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con lo que habíamos nosotros hablado. Ok. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Un segundo. Ok. Hoy día vamos a finalizar lo que es el ejecutivo y vamos a ver el legislativo. Yo lo resumí bastante en realidad, es mucho más complejo de lo que yo estoy mostrando, pero como dije a comienzo de año, el ministerio nos manda en este tiempo de pandemia de poder priorizar cosas. Y dentro de eso tengo que dejarlos como las ideas generales de cada uno de los contenidos que tendríamos que estar viendo más en profundidad. Por eso vamos a encontrar que algunas cosas son muy puntuales y la verdad es que intencionadamente es así. Esto es lo que vimos la vez anterior. Decíamos que esta idea de división de poderes no es chilena, no es nuestra, sino que viene de ideas bastante antiguas del siglo XVIII, de autores como Locke y Montesquieu, que hablaban justamente de la división de poderes para contrarrestar el poder de los reyes. Y esto viene de las ideas ilustradas, donde surge esto de que separemos el ejecutivo, los que mandan, los que hacen ley, legislativo, y los que van a enjuiciar, ya justamente el judicial, y separemos estos poderes. Esa era la idea planteada del siglo XVIII y que hasta el día de hoy nosotros al menos la mantenemos. Decíamos que la función ejecutiva, estoy haciendo un repaso, si alguien no quedó con una idea clara, por favor pregúntemelo ahora. Vamos a tener que la función ejecutiva en primera instancia consiste en esta dirección y administración del Estado. Cuando decimos dirección, no estamos hablando de esto, de la función política, ¿ya? Y cuando decimos esto, es la idea que el Ejecutivo tiene para hacer Chile, para administrar el Estado durante los 4 años que tiene. Entonces es el presidente el más importante en esta función y claramente va a tratar de imponer su idea de lo que quiere él para Chile. Ahora, ¿cómo lo hace? Es la función administrativa. Son las tareas diarias, como dice ahí, que ustedes ya lo anotaron, de este funcionamiento del Estado. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos la idea y tenemos, por supuesto, de cómo se va a hacer. Y aquí hablábamos de estos presidentes, ¿ya? Decíamos que el señor de acá es Patricio Elwin Zócar, fallecido hace poquito tiempo, y él va a tener una idea muy conciliadora del gobierno. Él viene de ser el presidente electo después de dictadura. Por lo tanto, tuvo que conciliar las posturas de los militares, de la gente que estaba a favor de Pinochet, y los que evidentemente estaban en contra de la figura de Pinochet, que era bastante en realidad. Después viene Eduardo Frei, que tiene una intención de abrir las puertas económicas de Chile. Por ahí firmó una enorme cantidad de tratados de libre comercio para que Chile pudiera hacer comercio con todo el mundo. Después viene Ricardo Lagos Escobar, el cual va a buscar implementar de mejor manera al país en cuanto a carreteras, caminos, puertos, salida y entrada de productos. Esa es la idea, ya que Chile se fortalezca en la infraestructura para el comercio. Después viene Michelle Bachelet. Ojo, Michelle Bachelet no es cualquiera, ya que es la primera mujer en América Latina en ser presidenta, ¿ya? Y la primera mujer en Chile en ser presidenta. Ella viene desde el mundo de la medicina, ¿bien? Con mucho carisma, en realidad. La gente como que le agarró muy, muy buena en su inicio. Su gobierno fue bien beneficiario, digámoslo así, harto bono, digamos. Y desde ese punto de vista se llevó el cariño de la gente. Ella tuvo que asumir el terremoto del 2010
porque recuerden que fue el 27 de febrero, faltaban días para que ella saliera del poder, y tuvo que asumir esa situación donde no lo pasó nada de bien, porque la verdad es que nos dimos cuenta de lo que éramos en cuanto a un terremoto de verdad, y todas las falencias que teníamos. Después asume Sebastián Piñera Echenique, el cual cambia rumbo, porque todos los anteriores vienen desde la centro izquierda, y aquí ya tenemos a un señor políticamente hablando de derecha. Entonces, un empresario, bien, que tiene esas ideas para plasmarla en el gobierno, y eso donde él va, en el fondo, a buscar, a buscar que Chile se convierta en, o mejorar el proceso económico del país, en el fondo. Y después retorna Michelle Bachelet, ya el 2014, y retorna Michelle Bachelet con un ámbito de querer reformar las cosas, pero también se enfrenta a varias situaciones complejas, incendios, un, un, eh, una luz en el sur también, un volcán en el sur de Chile. Por lo tanto, hubieron varias situaciones donde no le permitieron, y especialmente ámbitos políticos, por ejemplo aquí donde viene la época cabal, donde su hijo también se manda bastante embarradas. Y dentro de ese aspecto, Michelle Bachelet va a tratar de reformar varias cosas. Es una de las primeras que habla de cambiar la constitución, y cambiarla en serio, pero su proceso de querer cambiarla no fue tan serio como nosotros suponíamos. ¿Se acuerdan, o alguien de los presentes se acuerda de las asambleas constituyentes? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? En octubre se dieron harto, de octubre para adelante. Sí, bien. Fíjate que después del estallido social se retomaron, pero esto ya venía de un par de años antes, de cuando Bachelet estaba, donde ella dijo, vamos a crear una constitución y le vamos a preguntar al pueblo qué constitución quiere. Se hicieron asambleas por todo el país, donde la gente se juntaba, hablaba de que Chile quería, y esencialmente eso fue traducido en documentos. Documentos que no llegaron a nada finalmente. Fíjense que 4 días antes de salir Bachelet de su papel de presidenta, manda recién el proyecto de ley, que nunca nadie lo pescó, porque finalmente estaba muy a puertas de salir. Entonces, evidentemente que el próximo presidente tenía que asumir esto para cambiar la constitución, y ese presidente fue Piñera. Y Piñera no lo tomó en consideración hasta el estallido social. Ahí sí se habla, y todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para, ok, cambiar la constitución. Bien, ¿duda o consulta con respecto a que hasta ahí habíamos llegado? ¿No? No, profe. Maravilloso. Vamos a lo del día de hoy. Bueno, los que estén anotando y quieran seguir anotando en su cuaderno, lo pueden seguir haciendo, yo les doy el tiempo, y los que quieren escuchar y preguntar, lo pueden hacer, porque después este PowerPoint yo de todas maneras se lo entrego y usted lo puede estudiar, pero para algunos es mucho más fácil tenerlo ahí en su cuaderno. Decimos que la figura esencial del Ejecutivo es el presidente de la República, es el titular de la función ejecutiva. Por eso cuando hablamos de presidente, es la voz del Ejecutivo, ¿ya? Que sabemos que es uno de los poderes que estamos hablando. Y uno de ellos, el presidente actual, es Sebastián Piñera Echenique. Pero ¿qué requisitos se necesitan para ser candidato a ser presidente de la República? Aquí tenemos: ser chileno, cumplido los 35 años, ciudadano con derecho a sufragio, eso significa no tener ninguna pena aflictiva, de cárcel, de condena de más de 3 años, y tener obviamente mayoría de votos en la elección. ¿Bien? ¿Quién está escribiendo en su cuaderno? Así como son muchos, sino para avanzar nomás. Yo estoy escribiendo. Ya, es que sería mejor en el fondo que estén escribiendo, porque así lo tienen más claro, chiquillos. No se confíen solo en los PowerPoint, si no se ve o lo que sea, está su cuaderno. Y eso es lo mejor. Así que vayan anotando, yo voy a ir comentando algunas cosillas. Bien. Ojo, 35 años. ¿Qué piensan de los que están ahí escribiendo? Pueden opinar también. La edad. ¿Qué opinan de esa edad para ser presidente?
Es muy joven, creo yo, para poder dirigir un país. ¿Lo encuentras muy joven? Yo lo encuentro joven. Yo Mira, encuentro 25 que, años más. yo encuentro que no debería haber como tanta edad para ser presidente, porque igual sería bueno tener otra mirada más joven en la presidencia. Pero es que dicen que la edad da sabiduría al final. Sí, o sea, Tampoco que sea uno de 20 años. no niego ese tema de que más joven tiene otra idea y todo, pero el tema es que no tiene la esencia del manejar un país completo, a eso voy yo. ya, interesante. Mira, la edad está puesta un poquito aleatorio, ya según experiencia, pero claramente ya una persona de 35 años se Vaya, entiende que tiene como su proceso personal ya formado, ¿no? Sus ideales, sus valores, lo que quiera, ya están formados. Entonces, alguien está tratando de hablar y no puede, ¿no? Ya. tenía puesto el micrófono. Sí. 35 años en el fondo es una edad donde una persona ya ha pasado bastante, ya ha tenido tiempo de haber estudiado, evidentemente, aunque no se necesita tener un estudio, ya no necesitas tener un cartón universitario para ser presidente, simplemente esos son los requisitos. Con eso tú te puedes postular y evidentemente tener un respaldo ciudadano que a través de firmas tú tienes que inscribir tu candidatura con un respaldo de firmas de gente que votaría por ti. Y es una cantidad que se hace ante notario. Independiente de eso, tenemos una edad que cumplir, ¿bien? 35 años. Ahora, la mayoría de votos, claramente que está basado en nuestro sistema, que vamos a ver en su momento, qué cantidad de votos se necesita para ser considerado presidente, y ahí tenemos que ver de que hay segunda vuelta, primera vuelta, etc. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? No. Bien. Vamos a la siguiente. Reconozco, ayer tuve problemas con internet, ¿ya? Aquí alguien botó un poste, ¿ya? Chocó un auto, un tipo iba en estado de ebriedad y iba apurado. Y chocó un poste acá cerca de nuestra casa. Pero lo voy a pagar, así que tranquilos, no se preocupen. Y se me cayó internet. En ese sentido, iba a poner la foto del actual ministro, que es Víctor Pérez, pero no pude, así que está Chatwin nomás. Chatwin, aquí tenemos una Profe, situación, dígame. la Paloma me acaba de escribir y me dice que no puede entrar a clase. Mira, dile a Paloma que yo no habilito el tema de, ¿cómo se llama? De yo permitir, entran ustedes solitos. Yo no tengo que permitir nada, entonces ve que verifique la contraseña y todo eso. Porque yo no pongo sala de espera. Cuando los profes activan sala de espera, yo tengo que, como antes, poner aceptar, ¿ya? Pero yo no lo hago, sino que ustedes entran nomás. La puerta está Ya. abierta, dile, ¿ya? Andrés Chadwin fue ministro del presidente, y ojo, acá es súper importante, porque el ministro es el vicepresidente. El ministro del Interior es el vicepresidente. Entonces, en caso de que el presidente no esté, él queda a cargo del país. No es menor decir que este señor de acá, Andrés Chadwin, es primo del señor Sebastián Piñera, y que es el presidente quien elige a sus ministros. Entonces, como elegir al primo. En ausencia forzada del presidente o viaje, asume las atribuciones ejecutivas. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Una pregunta. Si el presidente fallece, asume el ministro del Interior. ¿Quién cree usted que asumiría si es que fallece el ministro del Interior? El otro primo. El tío, No. un primo en segundo grado. ¿Quién asumiría? ¿Quiénes se imaginan? Yo creo que a donde él pase a ser presidente, él elegiría a su próximo Ministro del ministro. Interior. Ya, puede ser, puede ser. Se Pero llama una supongamos, reelección. sí, pero las reelecciones nunca son tan instantáneas, siempre tienen un periodo. Pero vamos a ponerlo en la trágica de que mueren así, de una tras una, ¿ya? El que asume después, bien, del ministro del Interior es el presidente
el Senado. Después de eso vendría el presidente de la Cámara de Diputados y después vendría el presidente de la Corte Suprema. Es decir, se va trasladando a los poderes del Estado hasta que asuma nuevamente un presidente electo. ¿Ya? No les voy a preguntar ese tránsito, pero es para que sepan. Atribuciones del presidente de la República. ¿Qué es lo que puede hacer un presidente? Tenemos atribuciones legislativas. Yo les había dicho que los presidentes también tienen cosas que ver con respecto a la ley, ¿ya? Y en este caso, estas son las atribuciones en cuanto a ley se refiere, ¿bien? Un aspecto es que el presidente colegisla. ¿Qué significa eso? Que puede hacer ley entre dos. ¿Quiénes son esos dos? El Congreso y el presidente. ¿Bien? ¿Dónde se manifiesta esto? Donde el presidente tiene una idea y la manda al Congreso para que la discutan. Ahí están colegislando entre los dos, porque finalmente el presidente pone la idea y ellos la discuten. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la ley surge del Congreso? El presidente después la aprueba y la firma. Si el presidente no está de acuerdo, la ley no se aprueba. Entonces, se necesitan el legislativo con el ejecutivo para hacer ley. Por eso se habla de colegislar. Se legisla entre dos. ¿Sí? Sí, profe. Claro. Profesor, Perfecto. claro como el agua. Otra cosa que puede hacer el presidente o presidente de la República es sancionar, promulgar y publicar leyes aprobadas por el Congreso, semejante a lo que estoy diciendo más arriba. El presidente tiene esa facultad, ¿bien? De también sancionar, como se dice ahí, es decir, no saben que eso no está bien, esta indicación no me gusta, por lo tanto va en contra de lo que yo quiero, en contra de la Constitución, etcétera, y se cambia. Y como dice ahí también, publicar finalmente las leyes aprobadas por el Congreso. Si la ley no la firma el presidente, no existe la ley. El Congreso no puede imponer una ley al presidente de la República, lo que le da una suerte de preponderancia, de más peso al presidente que al Congreso. ¿Bien? Y por último, dictar decretos de fuerza de ley. Eso habitualmente se hace en situaciones extremas, donde digamos así, se sobrepasa el presidente a una ley que exista o la atribución del Congreso, y él puede implementar pequeños decretos, ¿ya? No una ley completa, el decreto es como una ley pequeña, pero pequeñas leyes para temas específicos, ¿bien? Y eso es una atribución que puede hacer el presidente. No se hace mucho. ¿Dónde se hizo Profe, harto? ¿podría dar un En ejemplo de dictadura. eso? ¿Cómo? ¿Podría dar un ejemplo de eso? Es que actualmente se hace muy poco, muy poco. ¿Dónde se hizo harto? En dictadura. ¿Por qué? Porque ahí Pinochet no usó los decretos de fuerza de ley para saltarse al Congreso. Entonces, en la actualidad, el presidente, si bien tiene esta atribución, no se usa porque se habla de que es antidemocrática. Pero en la época de dictadura, en realidad Pinochet le dio lo mismo. Y mandaba decretos de fuerza de ley, ¿ya? Que tenían el mismo peso de una ley del Congreso, pero la mandaba el presidente. Y ahí tenemos cosas de educación, tenemos cosas sociales, y hay muchos aspectos. La verdad es que en la actualidad no se usa mucho el tema del decreto de fuerza de ley, salvo de que sean cosas que el presidente tenga que ver, como cuando ocurre, no sé, por algún tema de complicaciones mayores por incendios, por temas de Pero eso no se terremotos. utilizó dentro de las manifestaciones que se produjeron ahora último, ¿verdad? ¿Decreto de fuerza de ley? ¿Sí? ¿Alguna que haya hecho por temas No, del estallido social? no, porque si estás pensando, por ejemplo, en el toque de queda, ¿ya? O cosas por el estilo, ¿ya? Eso tiene otro nombre, pero no es un decreto de fuerza de ley. No es una ley saltada desde el Congreso. De partida el Congreso sigue funcionando. Entonces no se aplica a aquello. ¿Ya? Bueno, Ya. lo interesante que quiero que entiendan también, y es una de las preguntas que voy a dar en el formulario, es que el presidente no solo administra, sino que también legisla. Y ahí hay un cruce de poderes. Yo, distintamente en este rato, voy a hablar de cruces de poderes. Aquí hay cruce de poder.
donde para hacer una ley se necesita el Congreso y se necesita el presidente. No pueden actuar solos. Nosotros hablamos de que los poderes son 3, pero yo les dije que se entrelazan. Aquí hay una forma de entrelazar los poderes. Se necesitan para hacer ley, ¿ya? Atribuciones que tiene el presidente de la República, ¿bien? En el ámbito administrativo. Uno importante que va a resonar en este tiempo es la convocatoria a plebiscitos. El plebiscito que vamos a vivir el 25 de octubre, ¿ya? Que viene próximo, que a propósito la próxima semana vamos a hablar de él, ¿ya? Del plebiscito y un poco tratar de responder a las dudas que puedan tener. El plebiscito no podría ser si es que el presidente hubiese dicho que no. Si ustedes saben, el día 16 de noviembre, ¿ya? Después de casi un mes del estallido social, donde las manifestaciones eran constantes, donde la cosa estaba súper álgida y súper compleja, las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, los partidos políticos, en una reunión, no sé si se acuerdan, que estuvieron hasta como las 2 de la mañana reunidos para ver qué hacer, y surge la idea de cambiar la Constitución. Ellos lo proponen a la voz pública, dicen, nos pusimos de acuerdo, queremos cambiar la Constitución. Pero eso, si el presidente dice no, en realidad no hubiese podido ser lo que vamos a tener el 25 de octubre. El presidente es el único, ni siquiera el Congreso puede hacerlo, el único que puede llamar a los chilenos a un plebiscito, por el tema que sea, ¿ya? Sea esto de cambiar la Constitución, sea, no sé, pues darle mar a Bolivia, sea el aborto, lo que se le ocurra, en realidad es el presidente el único que puede hacerlo, ¿ya? Nombrar y remover ministros de Estado. Esto yo ya lo había dicho. Recuerden que los ministros que trabajan con el presidente, él los nombra. ¿Bien? Y así como dice Esteban, oye primo, ¿estás ocupado? Ya, hoy sí que tengo un cargo, tengo una pega súper buena. Y él los nombra, porque es gente de su confianza. La pregunta es, ¿por qué tendrá que ser así? ¿Por qué será gente de su confianza? ¿Qué se imaginan? Para no tener contradicciones ni ideas opuestas. Por supuesto, muy bien. O sea, ¿qué pasa si tengo dentro de mi gabinete, dentro de mis ministros, que así se le llama, ya, gente que está en contra mía? Me revuelve el gallinero. Entonces, toda la gente que está en el ministerio es gente de gobierno, que está súper alineada con lo que dice el presidente. O sea, si ustedes escuchan a los ministros de Educación, de Economía, de Agricultura, el ministro del Interior, todos dicen, nosotros obedecemos al presidente, seguimos la idea del presidente y siempre defienden al presidente. No van a escuchar a un ministro que ataque al presidente. Y si es que llega a ser así, porque a Bachelet le pasó con su ministro del Interior, el tipo lo nombraron y empezó a decir cosas en contra de la presidenta, 1, 2 por 3, patada ahí mismo y para afuera. Porque finalmente un presidente no necesita que su ministro le esté llevando la contra. Necesita que haga lo que el presidente quiere que haga, en el fondo. ¿Se entiende? Muy bien. Sí, profe. Gracias. Conducir las relaciones con otros países y organismos internacionales. Esa es una figura, o sea, una atribución que tiene el presidente, es nuestro principal representante. Cuando se cita a la ONU, cosas, no sé, por Tratado de Libre Comercio, que hay una firma importante, es el presidente el que tiene que ir, no otro, ¿ya? Designar y remover al jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por ejemplo, el ámbito del general Rosas, que hoy día está tan ahí en álgido, la verdad es que el presidente tiene la capacidad de removerlo sin darle explicaciones a nadie. ¿Ya? Ojo que eso se incorporó. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 80 no está esto. Esto se incorporó justamente con Ricardo Lagos, que aparece ahí en la caricatura, donde ellos cambiaron esta situación porque la Constitución del 80 decía que el presidente no tenía el poder de remover a generales. O sea, Pinochet no la hizo así nomás. ¿Bien? Y justamente en democracia se modificó donde el presidente sí tuviera la fuerza para remover a generales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Bien. ¿Alguien sabe lo que es un indulto? Exonerar de algún crimen.
buena palabra, ¿ya? ¿Qué Exonerar. exonerar? Bien. Christopher, ¿qué es exonerar? Usted utilizó la Quitarle los palabra. cargos, por ejemplo. Ah, bien. Quitarle los cargos, sacarle la culpa. Bien, pero no es más que sacarle la culpa, porque en realidad la culpa se mantiene, ¿ya? Lo que te quita es la condena, que es distinto, si te fijas, ¿ya? O sea, un preso, un condenado que tenga una pena, por ejemplo, no sé, por perpetua, que tenga una cadena, una condena larga, ¿bien? Como lo que pasó con el tipo que mató finalmente a Ámbar, esos indultos fueron firmados por el presidente de la República, ¿bien? Al chacal de Nahuel Toro querían hacer una petición para un indulto. Exacto, el Chacal de Nahuel Toro, que es una historia de los años 60 de Chile, ya, uno de los primeros tipos que mató así como ya de manera muy escandalosa, ya. Para los que no conocen la historia, se la resumo en un minuto. El Chacal de Nahuel Toro es un típico niño abandonado del campo chileno que no se educó, que trabajó en lo que fuera, y cuando ya fue grande era alcohólico, y en una de esas tomas ya se anexó con una familia que lo acogió, que era una mujer en realidad, junto con 4 o 5 hijos, y él lo acompañó y en una de toma excesiva, ya, el tipo asesinó a la mujer y asesinó a todos los hijos, ya. Para que vean la ignorancia del hombre, les puso piedra en el pecho para que no se levantaran, estando muertos. El tipo lo capturaron, ¿ya? De ahí viene el concepto de chacal, de matar a alguien sin mayor remordimiento. El tipo entró a la cárcel, estuvo varios años, lo condenaron a pena de muerte, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió un oficio, el tipo se metió a la religión, etcétera, etcétera, y cuando ya estaba listo, lo fusilaron. Eso es la justicia chilena de los años 60. La pena de muerte ya no existe en Chile. Pero, sin embargo, el indulto se mantiene. El Chacal de Nahuel Toro mandó una carta al presidente de la época para que le perdonara la condena y salvarlo, pero no fue aceptada y finalmente fue fusilado. Eso Profe, es, dime. ¿tiene algo que ver con la puerta giratoria? Digamos que la puerta giratoria son como la forma que se le ha visto a la justicia chilena, donde si tú haces algo no te pasa mucho, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con una decisión presidencial, sino que tiene que ver con, digámoslo así, errores del sistema, o cómo es el sistema. O sea, si tú robas, ¿ya? Y finalmente fue la primera vez, ok, rápidamente sales. Si no hay pruebas, rápidamente sales. Eso el presidente no lo mandó a hacer, él no lo decide, sino que el sistema es así, y el sistema está mal, ¿ya? El indulto presidencial tiene que ver con que el presidente mismo ponga su firma diciendo, esta persona es liberada de su condena, ¿ya? Y esa es una facultad administrativa que tiene el presidente de la República. Cuando lleguemos al tema del judicial, podemos ahí hablar también de eso de la puerta giratoria. Y por último, declaración de estado de excepción constitucional. Pero, profe, Dime, dígame. profe, ¿el presidente puede indultar a cualquier reo? Sí, cualquiera. Ahora, evidentemente que si tú mandas una carta diciendo, presidente, me condenaron a 3 años y un día por esto, otro, en realidad, las condenas habitualmente son para casos el indulto, perdón, para casos que, no sé, pues está en cadena perpetua, cosas complejas, el presidente no se va a poner a leer o no va a negar carta por condena de 3 años. Entonces son, por ejemplo, presos políticos, ya gente del terrorismo, gente que esté capturada por cosas mucho más complejas que robarte, no sé, una cartera en el centro de una ciudad. Bien, entonces puede ser cualquiera, pero evidentemente las que tienen peso son las condenas como largas, donde, no sé, pues estoy pensando, un caballero que esté a cadena perpetua, aunque cadena perpetua en Chile son 40 años, y que ya tenga cáncer. Bien, entonces el caballero está desahuciado y le quedan 6 años o 6 meses de vida, y finalmente le envía una carta para pasar sus últimos 6 meses libre. Ahí el presidente a lo mejor puede indultar,
¿Se entiende? Son casos más complejos de que se da en temas judiciales. Profe, ¿y el indulto se puede llevar como bajando o reducir los años de condena? No, es que el indulto en sí es quitar la condena. Lo otro Ok. lo otro tiene que ver más con el Poder Judicial, ya que a lo mejor sí se te rebaja, como en el caso del Bustamante, porque el tipo cumplió creo que 11 años había cumplido en la cárcel, y desde ahí el tipo, como se portó bien, no sé qué, y analizaron su situación, ok, le dieron ya, hasta aquí nomás, cumpliste suficiente, pero eso no pasó por el presidente, pasó porque el sistema lo permite, y los jueces que estaban encargados lo permitieron, ¿ya? La condena es algo más particular, o sea, el indulto, perdón. Vamos con el último que dice acá, declarar estado de excepción constitucional. ¿Alguien sabe lo que es eso? Declarar estado de excepción constitucional. No, no sé. Miren, fíjense por Lo favor. declaran cuando hay catástrofes, ¿no? Bien, se declara habitualmente cuando hay catástrofe en el país. Catástrofe de distinta índole. Bueno, voy a explicar el concepto De hecho, por para el que después lo terremoto también entendamos. lo hicieron, pues. Exacto. Se declara estado de excepción constitucional. Nosotros dijimos y hablamos de que la Constitución ahí está basado en nuestros derechos y nuestros deberes también, están plasmados. Cuando yo hago una excepción, ya en este caso constitucional, significa que todo lo que está en la Constitución deja de ser. Por ende, me pueden restringir a andar en la calle. ¿Cómo se llama eso? Toque de queda. Toque de Ok, queda. queda. El toque de queda es un estado de excepción constitucional, porque a mí no me permiten andar en la calle a cierta hora. A mí no me permiten ir a Viña del Mar, bueno, ahora sí, pero no me permitían ir a Viña del Mar, salvo que no fuera con un permiso. Me están coartando mi libertad, ¿o no? Sí, me la están coartando. Pero como hay una situación delicada detrás, ¿ya? Que es más importante que mis derechos, se establece que el presidente puede otorgar esto y habitualmente es con las Fuerzas Armadas. Entonces ahí tenemos que, como dice Luis, me parece que lo dijo, cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, cuando hay situaciones complejas, como el estallido social inclusive, o ahora la pandemia, el presidente puede hacer estado de excepción constitucional y las Fuerzas Armadas asumen ciertas labores, como por ejemplo restringir la libertad de tránsito por la calle. Y eso se llama toque de queda, de limitar, ¿ya? O, por ejemplo, limitar, no sé, por la función, ciertos derechos que tenemos como personas a la expresión o cosas por el estilo. Eso se hace en momentos donde se deja de lado el Estado de Derecho, se deja de lado la Constitución, en el fondo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. profe. Ok. Sí. Miren, aquí me parece que algunas imágenes, sí. Michelle Bachelet hizo algo bien loco, en realidad, hace un par de años, donde en un programa de televisión junto a don Francisco, ¿ya? Dijo que iba a pedir la renuncia a todos sus ministros. Y eso no se hace. Imagínense en televisión que el ministro está viendo tele tranquilo ahí en su casa y dice, oh, me quedé sin pega. El presidente o presidenta tiene la facultad de hacer eso, ya, de sacar al ministro cuando quiera, sin mayor explicación en realidad. El presidente, como dije también, es nuestro representante, ¿bien? Y estas imágenes son bien características. ¿Alguien sabe lo que tiene ahí en la mano el presidente Piñera? ¿Una Uno. piedra? Imagina, una Algo. piedra. ¿Alguien se imaginará qué piedra le podrá llevar el presidente a ella, que es la reina Isabel de Gran Bretaña? ¿Cobre? Pobre. Cobre. No, no le da, no le da. ¿Sabes lo que es? Es Yo una creo Una piedra en la piedra, que playa. es una piedra de la mina San José, donde sacaron a los 33 mineros. O sea, yo creo que la reina agarró esa piedra y la tiró al patio, o sea, y él se la llevó de regalo. Outside Ball demostró un meme. sí, le hizo un meme, profe. ¿Alguien sabe lo que es este papelito? La carta de los 33, ¿no? El famoso estamos bien, ¿cómo era? En el refugio los 33.
Eso es el papel. Y de hecho, esta imagen es cuando él tenía también una reunión con la reina, ¿ya? Y llevaba este papelito, estaban en Londres. Y fue bien, bien chistoso porque estaba lleno de prensa ahí, nacional e internacional, porque había sido muy reciente lo de los mineros, y donde todos sabemos que pusieron los ojos sobre lo que estaba pasando aquí en Chile, y presidente Piñera anduvo con esto para arriba y abajo. Y cuando va a sacar este papel, su esposa, Cecilia Morel, que está ahí, le dice, no saque el papel, por favor. Y nuestro presidente saca el papel y muestra ahí. Por lo tanto, tenemos que Vamos, el presidente de la República nos puede representar muy bien o a veces no tan bien. El presidente en a este Trump caso... un regalo. ¿Cómo? ¿O no escuché? A Donald Trump igual le llevó un regalo así. ¿Verdad? Le mostró una foto de la bandera de Estados Unidos con los colores invertidos. Qué estúpido. Y que era como que Chile está en el corazón de la bandera estadounidense, porque si sacabas una sección de la bandera, salía la bandera chilena. Bueno, esos son los momentos donde uno dice, Sí. por favor, trágame tierra. Qué ver- Pero bueno, Piteado. y a veces los presidentes hacen muy bien las cosas, donde tienen la intervención ante la ONU o organismo internacional que justamente nos representan de buena manera. El presidente también tiene la facultad, como dije, de los estados, de llamar a estados constitucionales, o excepción constitucional, perdón, en estado de catástrofe. Y es por eso cuando hemos visto, tal vez, y lamentablemente más de manera habitual, bien, la salida de las Fuerzas Armadas de sus regimientos, o del lugar donde estén, en el fondo. ¿Por qué? Porque se necesita orden, en este caso. Acá tenemos el aluvión en Chañaral, donde las Fuerzas Armadas, especialmente los militares, el ejército, salió a resguardar las calles. Y también tenemos el ejemplo de acá Valparaíso, ¿se acuerdan de los incendios? Hace un par de años, donde la Armada de Chile también ayudó a eso, al resguardo, a también la búsqueda de personas, etcétera, etcétera. Hay otra imagen también de las Fuerzas Armadas actuando. Una consulta. Al ver a las Fuerzas Armadas así, ¿qué comentarios, qué sensación provoca en ustedes? Intimidación. ¿Cómo? Intimidación por el arma. Ya. ¿Pero le es tan extraño? No. Fíjense que es raro. Yo en este incendio de Valparaíso, esa vez, no sé qué año, no me acuerdo, pero fue el primer incendio grande. Ustedes tienen que haber estado como en séptimo, por ahí, seguramente octavo. Nosotros hicimos una campaña en el colegio con el centro de alumnos, cuando yo estaba a cargo del centro de alumnos. Y juntamos dinero y compramos pañales, y me acuerdo que papel higiénico. Y lo fuimos a dejar con el presidente del centro de alumnos. Y yo fui con ellos, fuimos en mi auto. Y yo me acuerdo que llegué a Valparaíso con los chiquillos, y yo no había visto militares así en la calle, porque la verdad es que mi niñez en dictadura no la viví de esta forma. Yo no había visto militares así. Y ver un arma de estas características, militar en la calle resguardando, para mí fue bien fuerte, y fue hace como 6 años atrás nomás. Y no había visto militares así en la calle. Después de 6 años ya podemos decir que esta imagen se ha vuelto mucho más habitual, por todas las circunstancias que hemos vivido de estos incendios. Los incendios en el sur, recuerden, aluviones, volcanes, meteoritos, invasión alienígena, y todo lo que vivimos en Chile de manera súper habitual. Y hoy día, más que nada, el tema del estallido social, también, lo hemos visto ahí de forma constante. Entonces, el único que puede llamar a que esto ocurra es el presidente de la República. ¿Bien? ¿Alguna consulta sobre el poder ejecutivo que tengamos de acá? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Vamos a ir entonces al poder legislativo, para que lo noten ahí en su cuaderno. Poder legislativo. ¿Dónde queda este edificio? No, es en el de Valparaíso, ¿verdad? El de... Sí. El de Valpo.
¿El de Valpo? Es el de Valparaíso, es el Congreso Nacional que El está Congreso. ubicado ahí en calle Pedro Mun, ¿ya? El Congreso bonito. está ahí desde el año 1985, comenzó su construcción, y su inauguración fue en el año 1990, ¿bien? Aquí, en este edificio, incluso aún todavía no estaba listo y terminado, se llevó a cabo el traspaso de mando de Pinochet a Patricio Aylwin, en este edificio, ¿bien? Entonces, es un lugar y escenario donde están los congresistas, están los diputados, están los senadores. Lo que vamos a ver en este rato que queda son las características del poder legislativo. El objetivo es modificar, establecer leyes interpretativas o anular normas anteriores. Es decir, el legislativo puede crear nueva ley, puede modificar leyes ya hechas, ¿bien? O puede simplemente eliminar algunas leyes que existan, ¿bien? Eso se hace. Una ley no es por siempre, sino que una ley se puede eliminar. ¿Ya? Entonces, el objetivo es modifica, establece leyes interpretativas o anula normas anteriores. La ley interpretativa, por si acaso, es una ley que explica otra ley. Por si algo no quedó claro, en la ley se hace una pequeña ley que explique la ley anterior. Una cosa más técnica, pero... ¿Cómo? No entendí. La ley interpretativa, ¿ya? Son leyes que se crean para explicar otra ley. Eso es. Aquí tenemos la Cámara de Diputados, si ustedes se fijan, ¿ya? Tenemos los asientos y cada uno de ellos cuenta hoy con su computador, tienen ahí un micrófono donde cada uno puede hablar y opinar en base a lo que se está legislando, ¿bien? Hoy día, por ejemplo, hemos tenido harta actividad, en el último tiempo hemos tenido harta actividad importante dentro del Congreso. ¿Quién se recuerda y le suena algo que haya estado relacionado con el Congreso y que haya sido de opinión pública súper importante? El El retiro 10%. de los fondos de AFP. Ya, Fernanda dijo, El retiro del 10%. ya, Esteban Airo complementaba también, es el retiro del 10%, una de las cosas que en el último tiempo ha sido de las más importantes, porque finalmente ante la pandemia y todos los problemas económicos que se han tenido, suscitado, surge desde una bancada más ligada a la izquierda, me parece que fue Pamela Giles la primera que empezó con esto, de hacer un retiro de las platas que tenemos de nuestros ahorros de pensiones y que la gente podamos retirar esa plata para utilizarla en lo que necesitemos. Y de hecho, ahora se está hablando de un segundo retiro. Bien, ahí tenemos algo importante. ¿Alguien vio ayer qué pasó en el Congreso que salió en las noticias? ¿No? No, Ayer, profesor. ayer se votó la acusación constitucional en contra del ex ministro Mañalich. Ayer. A Mañalich se le acusó de manipular las cifras del COVID cuando él era ministro para suavizar lo que estaba pasando en Chile. Y que a partir de eso surgieron, mucha gente salió igual a la calle porque la pandemia no era tanto y finalmente se enfermó y algunos fallecieron. Entonces, dentro de eso se le culpó. ¿Se recuerdan del concepto de probidad, de actuar bien? Bueno, que no actuó bien. Incluso ya no siendo ministro puede ser enjuiciado. ¿Quién lo acusó? Diputados de la República, que es una facultad de la Cámara de Diputados. Y ayer, en la votación, porque eso se vota, se rechazó. ¿Ya? Los diputados encontraron, en su mayoría, de que lo que se le estaba acusando no tenía razón ni sentido. ¿Ya? Lamentablemente. Características del legislativo. Anoten esto, por favor. Representa la voluntad nacional, porque cada diputado y senador fue expuesto ahí por votación popular. ¿Bien? Nosotros votamos por los senadores, votamos por los diputados. El legislativo es bicameral,
Es decir, tiene dos cámaras, diputados y senadores. ¿Bien? Y por último, bueno, son muchas más las características, pero aquí las resumía las más importantes, como les dije. Tiene atribuciones exclusivas. ¿Bien? El Congreso puede aprobar o desechar tratados internacionales firmados por el presidente. Tienen que estar de acuerdo el presidente, y ahí hay otro cruce de poder. El presidente del Congreso tiene que estar de acuerdo en los tratados internacionales. ¿Se acuerdan del famoso TPP-11? Que estuvo harto en boga, que había que rechazarlo, Eso fue una idea de gobierno, de firmar eso. Y finalmente, creo, si mal no recuerdo, se firmó, porque después vino todo el tema del estallido social y como que a todos se nos olvidó, ¿ya? Tengo la sensación que sí se firmó. Pero el Congreso tiene que estar de acuerdo con el presidente para aprobarlo. Y también, si el presidente quiere llamar a estado de excepción constitucional, como lo dije, el Congreso tiene que estar de acuerdo. No puede hacerlo solo. El presidente no puede decir, mira, establezco 10 años de excepción constitucional, sino que el Congreso lo regula, le dice, no, 2 semanas. Y si la situación se mantiene, 2 semanas más. Y así se va regulando. Pero no puede el presidente hacer lo que quiera en ese sentido. Tiene que regularse a través del Congreso. Otro cruce de poder. ¿Ya? Vamos a ir ya finalizando. Me va a quedar una parte que son las características de ambas cámaras, pero creo que eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque la próxima semana yo les voy a mostrar el formulario, pero de ahí van a tener tiempo más para responderlo. Entonces, podemos usar la primera media hora para terminar esta idea y no quede en el aire. Bien. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien. La próxima semana, voy a cerrar acá, la próxima semana vamos a ver características de ambas cámaras. ¿Ya? Atribuciones de la Cámara de Diputados, atribuciones y requisitos también de la Cámara de Senadores. ¿Qué se necesita para ser senador? ¿Cuánto tiempo está un senador? ¿Cuánto tiempo está un diputado? En cosas bien puntuales, pero lo vamos a ver la próxima semana en la primera media hora, para ahora no hacerlo así tan rápido en realidad y que quede tan en el aire, y responder alguna duda si es que la hay. Y de ahí les muestro el formulario, ¿bien? De lo que van a tener que responder, y ustedes saben que eso va a tener como una semana y media para poder responderlo. Profe, ¿en qué cargo se llevó a cabo la puerta giratoria? Volví con la puerta giratoria. En el judicial. Eso es del Poder No, Judicial. no, pero ¿en qué cargo? Digo, ¿en qué presidente? Bajo la... No, lo que pasa es que la puerta giratoria es un concepto como que se acuñó a través de la prensa, ¿ya? Es como es como el femicidio, porque voy a poner el caso del femicidio. Siempre ha habido muertes de mujeres muertas a manos de sus parejas, siempre, ¿ya? Pero empezó a ser tan recurrente que la prensa le puso un nombre y le puso femicidio, ¿ya? Y después la justicia adoptó ese concepto y lo llevó finalmente a establecerlo como el concepto que se refería a las mujeres que morían a manos de sus parejas. Y me parece que después por ley se incorporó también el concepto a todo lo que significaba eso. El tema de la puerta giratoria es más o menos lo mismo. Siempre han ocurrido esta sensación de que los tipos que cometen algunos delitos salen rápidamente, ¿ya? Pero ha sido tan reiterativo en los últimos 10 años, no podría decirte si con qué presidente, pero ocurrió con Lagos, ocurrió con Frey, ocurrió con Bachelet, como que ha sido mucho, ¿ya? Y llegó un momento donde ya fue mucho, en realidad, y la prensa acuñó también este concepto de puerta giratoria, ¿ya? Porque evidentemente a la justicia le duele eso, le duele que te digan, oye, sé que hay una puerta giratoria, porque significa que el reo entra y sale. O sea, el delincuente entra y sale, y no le pasa nada. Entonces no es muy bonito para ellos que le digan eso. ¿Se entiende? Por eso, son conceptos acuñados más que nada por la prensa. Pero donde tal vez, si te estás refiriendo a aquello, yo me recuerdo que en el primer gobierno de Piñera, dio como una suerte, la justicia dio una suerte de perdonazo bien grande, donde salieron muchos reos, muchos.
Y de hecho después se recapturaron varios porque los tipos salieron y delinquieron igual. Y era como un beneficio masivo, pero yo me acuerdo que antes de eso ya se hablaba de puerta giratoria así como muy fuerte. Pero eso fue ya como el escándalo ya, pues ya ni siquiera había puerta. Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? No.